Bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, el valor de las palabras, porque el objetivo verdaderamente es poder darle ese sentido, ese propósito, esa meta a las palabras. Porque las palabras son un contenido y un continente, como siempre te decimos. Porque en las palabras uno puede contener y uno puede contenerse. Porque las palabras tienen su valor intrínseco y en esas palabras uno puede hallar el amar o el matar, el odiar o el querer, la templanza, la luz o si no también la oscuridad. Y tiene mucho que ver con lo que nos pasa, porque de acuerdo a cómo nos tratamos a nosotros, también tratamos al otro, y de acuerdo a esa situación también es el valor que le damos a la palabra. ¿Qué palabra tenemos con nosotros? ¿Qué palabra nos habita? ¿Cuáles son las palabras que nos constituyen? Y en base a eso seguro encontraremos el valor de la palabra que habita y que constituye al otro, que habita y que enciende o apaga al otro. Nosotros nos apagamos o nos encendemos. ¿Cuál es nuestro objetivo? Que a su vez tiene que ver el valor de la palabra con un objetivo de vida. Por todo esto es que hacemos este programa de 14 a 15 los días lunes. Y ya te invito a mañana que tenemos otro programa con mi coconductor que es Una Mirada Austral. Y allí tenemos un mano a mano con Pepe y analizamos la actualidad, qué hace la coyuntura económica, política, social y mañana te diría que va a ser aún más internacional. Por consiguiente vamos a tener una verdadera mirada austral, es decir, una mirada a nosotros mismos para poder mirar al mundo. ¿Y de qué manera miramos al mundo? ¿Y cómo el mundo nos mira a nosotros? Por eso que ya te invito a mañana martes de 16 a 17 con Una Mirada Austral y mi coconductor siempre con su editorial. Hoy tenemos un invitado de lujo. Realmente desde la mañana que me están diciendo, no sabés, qué placer, qué invitado el de hoy, qué lujo el de hoy. Hoy sí que hay un invitado de lujo. Y me dio mucho placer porque este invitado de lujo aparte es joven, es decir que tiene un presente y un futuro arrollador. Por todo esto y mucho más, buenas tardes, bienvenidos a El Valor de las Palabras. El valor de las palabras es revisionismo histórico para analizar el presente y el futuro de nuestras vidas. Y dicho todo esto, te decimos que vos podés sintonizarnos en FM 94.9, allí en el dial en la 94.9, con cobertura capital, gran parte, zona norte, zona sur, zona oeste. Y luego también lo que podés hacer, si no, en el dial 94.9, que muchos tacheros, colectiveros, fundamentalmente tacheros, nos escuchan muchísimo. Y queremos agradecer, a mí me pasa que a veces subo y me dicen, esa voz la conozco. Yo digo muchas veces de Continental, de Rivadavia, de tantas radios, del Plata. Me dicen, no, de la 94.9. Y la verdad que te da muchísimo placer que ya estemos en el dial también. En los colectiveros no tengo el trato así, mis amores. Paso, la sube y listo. Esa es la realidad. Por eso que no lo sé. Pero es muy interesante cuando podés tener el mano a mano con la calle. Eso es lo más lindo. Y lo que le falta a la dirigencia política, me parece, desde hace mucho tiempo. Dicho todo esto, también podés escucharnos por la famosa radio por streaming. Y si hablamos de radio por streaming y TV por streaming, estamos diciéndote que ingreses a la plataforma que es www.fmradiocristal.com.ar. Allí nos podés escuchar en vivo, nos podés ver en vivo, ingresar al portal de noticias en vivo, a la navegabilidad de toda la radio con la programación que se viene y sumale a esto las redes propias. Instagram FM Radio Cristal 94.9, Twitter FM-Radio Cristal, Facebook Radio Cristal. Pero aquellos que no nos pudieron ver y escuchar en este momento, a la noche se suben todos nuestros programas, por lo menos los míos, se suben todos al respecto en lo que tiene que ver con YouTube, porque en la mañana de 8 a 12 está Hernán Slosny con Lado Z y va a empezar a grabar algunas entrevistas que se van a hacer en los pisos y luego es una constitución que deja el formato audio. Y luego de 12 a 13 Tito Garabal también lo prefiere en formato audio. La única que quedó parapetada con todos los aros, las cámaras y demás soy yo, pero no voy a ser la única porque de 13 a 17
17, 18 voy a estar yo, pero después de 18 a 19 vas a tener otra programación. De 19 a 21 se viene otra y de 22 a 0 otra. Así que prepárate porque yo seré las de las tardes, tardecita ya entrado el otoño y el invierno. Dicho todo esto, te digo que en YouTube también nos vas a encontrar en la plataforma y ahí nos podés ver cuando vos puedas, en el momento que decidas. ¿Y qué significa? Que en la lupita colocas Radio Cristal 94.9. Es decir, mi invitado del día de la fecha, suena como mía, me suena a propiedad privada, queda horrible, pero no importa. Y más cuando lo entonás, horrible. Bien, el invitado va a tener formato audio, formato video, pero después ya te digo, aguardá que vas a tenerlo en formato YouTube y eso es lo mejor de lo mejor. Dicho todo esto, buenas tardes, bienvenidos a El Valor de las Palabras, hecho aquí en la fusión del año, FM Radio Cristal 94.9. El valor de las palabras es cuestionar la realidad para armar nuestra cultura de vida. Qué bueno los separadores, revisionismo, cultura de vida. Me suena muy Alejandra Piaggi al respecto. Muy bien, vamos a decirte que la temperatura se mantiene en 23 grados 4. La humedad 89%, bajó 3 grados, ¿sí? 3%. Por consiguiente, la humedad te mata. Humedad del 89%, la presión cada vez más baja, cuidado con aquellos que tienen presión baja, humedad alta y presión de 998.1, en donde por lo general está en 1010, 1012, 1015, 1020 hectopascales. Vos no te hagas el gracioso, mi querido Pepe Muñoz Aspiri, porque te vas a terminar desmayando un día como hoy, con presión baja y con humedad alta. Viento noreste, cambió el viento, peor todavía, pero no será un problema, a 14 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Se esperan tormentas fuertes para la tarde, es decir, de 70 a 100% de probabilidad. Se están haciendo desear un poquitito las tormentas fuertes, ¿no? De gran intensidad. A la madrugada hubo un poquito de tormenta fuerte, pero yo después cuando me desperté a las 7, que tengo a las 8 el Zoom, estaba relativamente que llovía, que paraba, 11:30 salió el sol, como se diría en Carlos Casares, se casa una vieja, sol con lluvia, una cosa extraordinaria. Bien, martes 16 grados de mínima, máxima 21, a tener en cuenta que va a estar ventoso. ¿Qué significa ventoso? Que cambia el viento oeste. ¿Qué significa que cambia oeste? Cambia sudeste. ¿Qué significa? Que el miércoles ya no hay humedad, ya no vas a tener baja presión, ya ahí sí podés colgar la ropa y demás, no te hagas problemas, se va a secar. Mientras tanto, no se secó nada. Muy bien. Mínima de 14, máxima de 22. El jueves mínima de 12, máxima de 22. El viernes mínima de 15, máxima de 25. El sábado mínima de 17, máxima de 25. El domingo mínima de 18, máxima de 24. Lo más importante, cambia el viento seco a partir de mañana. Y si decimos luego de mañana con lo ventoso que va a estar todo esto, te decimos algo maravilloso, no se esperan lluvias. El valor de las palabras te presentará las políticas de Estado puesta en juego. Y ahora vamos con él, mi coconductor. Y si hablo de mi coconductor, estoy diciéndote que es él, sí. Sin lugar a dudas, estamos hablando de el escritor, periodista, analista internacional, antropólogo e historiador. Acérquese al mic, le diría. Estamos con José Luis Pepe Muñoz Aspiri. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Alejandra? Buen comienzo de semana. Qué vocecita, ¿eh? Pero... ¿Qué pasó? Un poco tomada. Un poquito. Sí. Igual está bien. Por el clima, sí. Por el clima. Y también por la ingesta etílica de anoche, pero... Bueno. No, pero me gustó la metáfora. Ingesta etílica. ¿Qué nivel? Es una forma de decir que nos agarramos no, está bien. Casi terminamos a la botella de la bronca. Pues ya estamos viendo la conferencia de prensa. Sí. De eso lo vamos a hablar mañana, ¿no? Sí. Del Gabinete Nacional, Comité de Emergencia, a ver si entramos en guerra todo esto, y aparece justamente el representante de una nación extranjera dentro de una reunión de gabinete propio. Es decir, para mí es un atentado a la soberanía nacional, no de él, sino de quienes lo El embajador de Israel en Argentina. Bueno, tendría que haber estado en eso. Es más, la conferencia de prensa la dio Adorni, que en realidad no la dio. Dio entrada a el embajador de Israel y después dio por finalizada y se continúa con la reunión de gabinete. ¿Por qué no estaba el encargado de negocios de la República de Irán
porque es una nación con la que seguimos manteniendo relaciones diplomáticas. Y aparte, la Argentina tiene que estar equidistante del conflicto. Entonces, si los invitados, que cada uno exponga su punto de vista. Pero lo de ayer significó un alineamiento explícito e implícito sin consultar a nadie. Sí. Porque el Congreso directamente, yo no sé qué es un club de jubilados para jugar al bridge, para acomodar. O sea, el Congreso brilla por su ausencia. Y acá es un grupo de gente, aparece, por ejemplo, que no apareció para algo que sí es una hipótesis de conflicto nuestra. El ministro de Salud, sí, para hablar del dengue, pero ayer estaba en algo que no tiene absolutamente nada que ver. Es verdad. Pero no es eso de lo que vamos a hablar hoy. A mí me gustaría que vos presentes, porque yo voy a pecar de parcialidad a la profunda amistad que me une a nuestro entrevistado, que lo presentes vos, por favor. Nuestro joven entrevistado, bien dicho. Sí, estamos hablando de un joven talentoso, un joven abogado, historiador, que ha hecho muchísimos libros, con Editorial Fabro, muchos de ellos, que tiene que ver con nuestro invitado de lujo que tuvimos a él, a quien dirige la editorial, y hoy tenemos el placer de contar con este joven talentoso. ¿Quién es Pepe Muñoz Aspiré? Diego Masieri. Diego, buenas tardes, ¿cómo estás, Diego? Buenas tardes, bueno, muy honrado de la presentación que me hicieron, creo que excesiva, muy contento también de la invitación, de compartir con un gran amigo como Pepe, contigo también y con todos los radioescuchas de esta radio, por supuesto, bien, que me permiten ingresar a sus trabajos y a sus hogares. Bien, yo le voy a preguntar algo. Pepe, ¿cómo te sentís con el aro iluminado? Mal. Muy bien. Bueno, esto me hace acordar épocas pretéritas, que no sé si volvemos nuevamente, ¿no? Cuando tenías que declarar en la comisaría. Sí. Hoy te habías olvidado los documentos, no, pero o algo por el este aro es distinto. Es otro aro. Aparte tiene 3 niveles de luces distintas. No tengo claustrofobia, esa se la dejo al presidente. Sí. Pepe, es embajador de la luz, pero hay que bajarle la luz cuando él habla, ¿no? Así no, hay que bajar. Estamos viviendo momentos. No, es el embajador de la luz. Hay que bajarle la luz en un estudio y sumarle al eso que debería bajarle la luz al pueblo con el 300% de tarifa, que eso es política. Pero vamos a adentrarnos en vos, Diego. Diego, acá hay un último libro que me parece sumamente interesante, cuyo título es Ni yanquis ni marxistas, peronistas, y debajo dice, demoliendo mitos y calumnias de gorilas e infiltrados. A ver, para vos, ¿qué significa, de acuerdo a este título, qué significa ser peronista? Ya sé que es ni yanquis ni marxistas, pero ¿qué significa ser peronista? Y después, ¿cuáles serían estos mitos y calumnias de gorilas o los principales e infiltrados? Que a su vez está relacionado con la presentación que hizo Diego el otro día de un libro de otro común amigo, que es Ignacio Coplé de Villar, que le hicimos en el Palacio Balcarce, que generó bastante polémica, porque yo quiero destacar que Diego personalmente ha realizado una biografía del último gobierno constitucional anterior a la dictadura, que es el de Isabel Perón. Son entrevistas, yo creo que es la definitiva biografía de Isabel Perón, sí, que es la presidenta que no figura en el salón de Casa de Gobierno. Pusieron el retrato de vamos Menem, a hablar de ese libro. Pero Isabel no. Vamos a hablar de ese libro porque aparte, Diego, tuvo una gran repercusión ese libro. Te he visto en notas en todos lados, en Infobae, por ejemplo, una nota, sí, en la cual saliste vos y te hicieron todo un reportaje muy bueno de muchas páginas, lo cual me pareció sumamente interesante porque realmente te adentraste en todo. Vamos con este último y después vamos al otro. Claudia, sí. Claro, pero claro, imagínate. Palabra mayor. No, aparte por la objetividad, excelente. Empecemos con peronismo y con los mitos de gorilas. Bueno, infiltrados. ¿Cuáles son los mitos de gorilas? Porque hoy alguien me preguntó, un íntimo amigo mío, me dice, ¿tenés el PDF? Le digo, mira, los libros se compran. Sí, en rigor no se leen en PDF. Bueno, pero creo que está agotado. En rigor de verdad y en defensa de tu amigo, ese libro lo escribí creo que a los 16 años. Era cuando lo empecé más o menos a trabajar. Y sí, se agotó y bueno, por eso yo lo ofrezco siempre en PDF. Bueno, es un libro, lógicamente, de una persona de 16 años. Hoy cambiaría muchas cosas para ser autocrítico, desde el punto de vista heurístico, hermenéutico. Pero sobre todo respecto de la pregunta, que
que me haces. A ver, como decía el general, el peronismo no tiene adjetivos, ¿no? No hay nuevos rótulos que definen nuestra doctrina. Somos los que las 20 verdades dicen ser, nuestra Constitución de 1949 y sus principios y nuestra doctrina. El tema es cuando se adjetiviza el peronismo, ¿no? Hoy... O cuando se quiere tener el peronómetro. O cuando se tiene que... Claro, también. Y yo siempre digo que como fracasó aquella idea de proscripción que venía del decreto 4161 del 56, aquella proscripción del peronismo, que en palabras sintéticas era que nadie pueda pronunciar el nombre de Perón o algún sustantivo o adjetivo relacionado con el peronismo, alguna música. Como eso ha fracasado en la historia, yo creo que ahora han dado una vuelta de rosca y han hecho todo lo contrario. Que cualquiera, hasta la más avesado gorila Isaac Rojista, hable de Perón, tergiversando su pensamiento según la conveniencia política. Esto no lo digo yo, ya lo decía en su momento el general López Aufrán, que fue un gran monje negro del lanucismo, cuando Alcides López Aufrán. Correcto. Alcides. El lanucismo... Hagamos el nombre, Alcides. El lanucismo ya planteaba esta idea de tergiversar el peronismo de modo tal que fracase como movimiento. Ya en el año 72 se hablaba de esta idea. Y lamentablemente esto ya es una opinión personal, tal vez subjetiva, espero no ser pesimista. Creo que en algo han triunfado en esa idea, ¿no? En esta idea de hacer ucronías, que la ucronía justamente... dar por verdadero un relato falso de la historia, ¿no? Eso es el concepto de ucronía. Creo que Argentina vive en total ucronía en nuestras universidades, en las escuelas, salvo honrosas excepciones de profesores distinguidos, pero son honrosas excepciones, como el caso de Pepe y otras excepciones, pero no es lo que es la regla para nuestra historia argentina. A ver, en un determinado momento, Diego, vos dijiste, escribí el libro a los 16 años. ¿Cómo nace tu vocación por la escritura? Porque hay que escribir semejante libro a los 16 años. Bueno, era un poco de bronca también, ¿no? Dentro del contexto que se vivía por entonces. Yo tuve la dicha de que desde chico tuve afición por la historia. He tenido grandes profesores de historia. Y no sé si Pepa recordará, lo incluyo, cuando viajamos a Córdoba en la Jornada de Pensamiento Nacional 2007, ¿te acuerdas, Pepe? En lo que era el pabellón nacional, ahí había 2 libros exhibidos extraordinarios, que eran Soledad de mis pesares y Malvinas, una causa nacional, si mal no recuerdo. Sí, pero el autor es un poco disoluto. No recuerdo bien. Son libros de mi autoría, sí. De una editorial que desapareció porque en realidad era la Corporación Buenos Aires Sur, que funcionaba justamente en Puente Alsena. Cuando asume Macri dice, pero ¿cómo? Esto no está la Corporación Buenos Aires Sur no está para editar libros, está para los negocios inmobiliarios, cosa que después siguió con todo lo que es el macrismo y actualmente los negocios inmobiliarios. Que lo primero que hicieron fue empezar a lotear Parque Gigantesco, que está ahí, lindante, que no es Parque Rivadavia, Parque Centenario, Parque Avellaneda, bueno. Empezaron a lotear toda esa zona. Sí, yo recuerdo de ese congreso, que fue uno de los últimos que se hizo, porque después ese tipo de iniciativas se fue abandonando. Y lo peor de todo, que fue abandonado por los propios, no tanto por los ajenos, ¿no? En este momento ya... Eso creo que es lo peor, cuando se abandona por los propios. Bueno, vamos a hacer un debate, ya está todo hablado. ¿De qué vamos a hablar? No está nada hablado, hermano. No está nada hablado porque fíjate vos que en este momento, y ya te digo por favor la palabra, yo estoy recordando que en la dictadura hablaban de que se estaba defendiendo la civilización occidental y cristiana. Y después de tanta agua bajo el puente, ahora tenemos un presidente, sí elegido electoralmente, que habla de también Occidente, pero ya un Occidente jasídica. ¿Y a qué vamos con esto? Es que la Argentina no tiene nada que ver con ninguna de las dos posturas, porque dentro de Occidente también se integra, por ejemplo, la cultura persa, claro, que es Irán. Pero siempre ha mantenido la Argentina, no el movimiento nacional, una política equidistante
pacífica, de no involucrarse en los conflictos internacionales. La Argentina afortunadamente no participó en la Primera Guerra Mundial y tampoco participó en la Segunda Guerra Mundial, y nos hemos mantenido aislados de los conflictos, no del mundo, porque hay giles que te dicen, y la Argentina se cayó del mundo. ¿Por qué? Porque no fuimos a Vietnam, porque no fuimos a Corea. Un disparate absoluto, ¿no? Después nos caímos del mundo cuando tomamos Sí, bueno, la Malvinas, digamos que se cayó del mundo, pero Elon Musk tiene una reunión con Javier Milei y anda en un Tesla para justamente tomar el litio argentino, ¿no? Que es algo que interesa mucho, la minería cripto. Bueno, pero cuando dicen que justamente la Argentina se aísla del mundo y por eso las inversiones norteamericanas van a Brasil y Brasil se industrializa. La Argentina estaba industrializada con capital propio hasta el año 1955, porque si no miramos al desarrollo de Córdoba, cómo se hizo. Y en el 55 viene la destrucción de todo eso. No, van a Brasil porque el obrero brasileño tenía unas condiciones laborales y salariales muy inferiores al obrero argentino. Sí, muy distintos. Entonces yo quisiera que ahí nos destaque Diego, porque habla del gobierno de Isabel Perón, en qué condiciones estaba la clase obrera, cuáles eran los ingresos, cuáles eran las condiciones económicas del 24 de marzo del 76, antes que después venga el 2 de abril del 76, encabezado por Martínez de Oz, a imponer justamente la economía especulativa financiera. Pero Bien. por favor, eso es Antes de es todo tu eso, libro, ¿no? que es fantástico, ¿por qué se te ocurrió escribir sobre Isabel? Bueno, viene de la pregunta que me hiciste originalmente. Yo soy de Rosario, nacido en Rosario. Y de chico me interesó Isabel Perón porque me interesó la cuestión Malvinas como causa nacional. De ahí que llega la simpatía o el amor por el revisionismo histórico, ¿no? De algunas cuestiones. Y creo que, mal que les peses algunos pseudo historiadores que niegan la línea histórica San Martín Rosas Perón, que los hay, dentro del revisionismo también los hay. Sí, los hay dentro del pseudo-revisionismo. Del pseudo-revisionismo, correcto. Autores que por mucho menos han, impropinado calumnias contra Perón, dedicándole tomos y tomos de libros a veces, y que muchos de ellos hoy comulgan con el actual gobierno, con lo cual no sé el día de mañana de qué se van a disfrazar, ¿no? Porque recordemos que hay hasta autores que han dedicado compendios acusándolo a Perón de sinarca, sionista, etcétera, etcétera, y ahora extrañamente comulgan, o causalmente comulgan con este nuevo gobierno, y de hecho algunos participan dentro de sus secretarías y ministerios. Pero como dije, a mí la pasión por Isabel Perón me llega cuando de chico leo la cuestión de lo que fue el buque Shackleton, la violación de nuestra soberanía, que fue casualmente un 17 de febrero de 1976, una semana antes del golpe, y casualmente o causalmente el 24 de marzo de 1976, a las 10 de la mañana debía reunirse el Congreso de la Nación Argentina, la primera y única reunión a puertas cerradas. Uno de los principios los principios republicanos de gobierno es la publicidad de los actos de gobierno. En este caso se había hecho una excepcionalidad de que el 24 de marzo a las 10 debía dar explicaciones el embajador inglés en Argentina. Esa semana hubo ruptura de relaciones exteriores con la Gran Bretaña, se canceló los pasaportes del embajador inglés. Entonces todo esto me hizo pensar, lo vi como una conducta estoica de la Presidenta de la Nación, la primera mujer no solo en ser presidente de la nación de un país, porque Isabel es la primera mujer en llegar a la alta magistratura dentro de los regímenes presidencialistas, lo que no quita de que hayan existido otras premier, otras gobernantes con otros títulos, pero como presidente Isabel fue la primera, María Estela Martínez. Y de hecho tiene el honor también de ser la primera mujer en haber pisado el continente antártico. Sí. Eso también se sabe poco, pero la primera mujer del mundo en pisar el continente antártico fue la señora de Perón. Primero como visitante ilustre, invitada por el gobierno de Raúl Astirí, luego ella sobrevuela el espacio aéreo como presidente de la nación en esta suerte de idea geopolítica de armar una reunión de gabinete por año en nuestro continente, en nuestro territorio antártico. Sí.
como una definición. Y bueno, por aquellos años, no sé si recuerdan que fue el Congreso de la Lengua en Rosario, aquellas exposiciones de Fontana Rosa, que vino el rey, ¿se acuerdan? Bueno, y siempre fui algo inquieto y con un cónsul conseguí la dirección verdadera de la expresidenta, de Isabel. Discúlpame, ¿qué edad tenías? Y 12, 13 años creo. Y me conseguí, bueno, la dirección, le escribí y me contestó inmediato. Y creo que me contestó. Vos a los 12, 13 años le mandaste un escrito, una carta a Isabel y te la respondió. Inmediato, sí. Creo que después hablándolo fue por una cuestión de edad, porque ella es más bien escurridiza en eso, ¿no? Y bueno, y ahí nació una amistad. Hoy puedo decir que es una amistad cercana. Yo la quiero como alguien de la familia y la defiendo como tal. Y creo que los peronistas o los que se dicen peronistas han sido muy ingratos con ella. Yo he estado el año pasado en su casita. Acá se hablan todo tipo de sandeces en Argentina en torno a su jubilación. Prácticamente la describen como una mujer... ¿Cómo es el palacio donde vive Isabel Perón? Porque suponemos que con todo lo que robó Perón, ella debe vivir como en un palacio similar al que existe en Alemania, en el cual se basó Disney para hacer justamente el palacio de Disneylandia. Obviamente estoy hablando con sarcasmo. Me hiciste acordar del Congreso de la Lengua, que había otro insigne rosarino ilustre, Fontana Rosa, que primero habla con el rey y después con el presidente de la Academia de Lengua Española y le dice: discúlpeme, excelencia, pero por razones muy particulares. El presidente se llamaba Gutiérrez de la Concha. Dice: aquí en la Argentina usted pasará a ser Gutiérrez de la Vulva. El rey creo que estaba tirado debajo de la mesa matándose de risa. Fue espectacular, pero aparte que llegaron a grandes conclusiones, ¿no? Pero de otra índole. Háblanos, por favor, cómo es la vida cotidiana de Isabel Perón, porque hay que ver lo que fueron los 5 primeros años de su cautiverio durante la dictadura, ¿no? A ver, ¿cómo vive ella? Es fuertísimo, realmente. Yo por lo menos te quiero felicitar, porque sos tan joven. A los 12, 13 años le escribiste a Isabel Perón. No, hay que tener una inquietud. A los 12, 13 años, preguntarle a un chico hoy a los 12, 13 años... Yo jugaba a las bolitas a los 13 años. Claro. No. Y después a los 16 hiciste un libro como este, otro, ni yanquis ni marxistas, peronistas. Muy joven realmente. Es algo que hay que rescatar. Yo estoy realmente sorprendida porque se te haya ocurrido enviarle a Isabel Perón y después que ella te haya respondido también a tu edad. Sí, lo cual muestra un poco cómo es ella. Claro, sí, exacto, sí, te iba a decir sí, eso. Sí. Eso también demuestra lo que es ella. Lo que sos vos y lo que es ella. No, sí. De hecho, hasta hace poquito también le respondí a unos jovencitos de Lanús, que hemos hecho la conexión, le respondí una carta. Pero yendo a la pregunta de ustedes, primero 2 cuestiones. Por una cuestión de cultura cívica, yo creo que hay deberes cívicos que se cumplen y ya, no se agradecen y se felicitan. Yo lo considero como que es algo que tenemos que hacer. Creo que la señora, por el apellido que lleva, es la gran proscripta de la historia argentina, porque es proscripta no solo por lo que dice Pepe, que es también una de las cuestiones principales, que ella está censurada, está en el hall de honor del Salón de los Bustos de Casa Rosada. No se permite su imagen. No se permite esa imagen, está tirada en lo que es la Casa Militar hoy en día. Ese busto lo hicieron desaparecer y lo reaparecieron en un anticuario en San Martín con una explicación media extraña de por qué fue a parar un anticuario y estaba a la venta. Cuando el Estado lo recupera, lo llevan hoy en día está en la Casa Militar ese busto y está a la espera en su entronización con un ninguneo absoluto, porque ahora se anunció la entronización del busto de Carlos Saúl Menem. Yo oportunamente mandé 2 cartas documentos a Casa Rosada en distintos periodos supuestamente democráticos. Un solo gobierno me respondió alegando que no estaba entronizado el busto porque no correspondía la entronización de busto cuando el presidente está en vida, lo cual es falso, porque recordemos que en un acto de suma demagogía Alfonsín lo descubrió de cuerpo presente él mismo, con lo cual eso es falso. ¿Y quién te respondió eso? Y eso fue en el 2016. Listo, ya se sabe, sí. Pero por lo menos por lo menos hubo una respuesta, aunque falsa, falaz, lo que sea lo que está diciendo,
se dignaron. Lo demás es mutis por el foro siempre. Quizás ahora miran las vueltas de la vida que quitan algunos bustos, los sacan de un determinado lugar y duele mucho. Uh-huh. Y bueno, ese es el tema de que Isabel es la gran proscripta. ¿Cómo vivió Isabel, como argentina. te preguntó? Y en cuanto a lo que pregunta Pepe, ella vive una austeridad total. No es lo que todos pueden llegar a creer. Porque a ella la famosa herencia que cobra Juan Domingo Perón por ley el general Perón, por sus 18 años de proscripción y exilio, fue prácticamente un muerto civil para la justicia. La figura de la muerte civil es una figura jurídica. En Argentina, Perón fue un muerto civil en esos 18 años de exilio. Y cuando él se lo compensa mediante una ley nacional con una indemnización por esos 18 años de exilio, yo tengo la gracia de tener el regalado por la señora, cuando digo la señora es por Isabel, su última esposa, el testamento de Juan Domingo Perón de 1978, un documento histórico extraordinario. ¿El original tenés? Sí. Un testamento extraordinario. Ahí están los bienes, de dónde venían los bienes, etcétera. ¿Cómo te debe querer para haberte dado eso, un documento así? Bueno, afortunadamente no se equivocó a quien se lo dio verdaderamente. Bueno, gracias, pero es un documento extraordinario. En el 73 se hizo una comisión de estudio de cuál era la indemnización que le correspondía al general Perón. Yo tengo un análisis hecho, porque la comisión la integraron incluso personajes de la oposición. Y no cualquier personaje de la oposición, algunos de ellos profanadores del cadáver de Eva Perón, que fue la esposa del general, como todos sabemos. Es decir, furibundos antiperonistas también. Y el general Perón, cuando se le otorga determinado valor de su indemnización, él renuncia al 50%. Él tiene el acto de gentileza de renunciar al 50% de lo que en verdad le correspondía. Eso fue depositado en una banca en el exterior, siempre con el miedo de que venga otro golpe de Estado y el general vuelva a pasar los estados de las carencias y estado de necesidad que sufrió después del 55, porque él vivió prácticamente en una austeridad total. Yo siempre en las presentaciones muestro al inicio la primera foto que existe entre Perón e Isabelita. Es una fotografía muy dañada por la humedad, pero se nota patente, está Isabel cocinándole papa hervida al general. ¿Por qué? Porque él tenía unos $50.000 que racionaba porque no se sabía cuándo se iban a terminar. Isabel siempre contaba eso. Más allá de todo lo que dijeron, que se fue con tesoros, con esto y con lo otro, él tenía un portafolio negro con una guarda marrón y adentro tenía ese dinerito, hasta que después los ayuda el general Trujillo. Pero en el mientras tanto él racionaba ese dinero en lo que era la compra, porque no se sabía justamente cuándo iba a terminar. A la señora le roban esa, mientras ella estuvo secuestrada por el gobierno militar, porque la señora de Perón fue, digo yo, la primera víctima cronológicamente de la dictadura cívico-militar del 76. Cronológicamente fue la primera, guste o no. Y fue un secuestro extorsivo porque se la priva legítimamente de su libertad, y acá está el acto de grandeza de ella. El acto de grandeza está en que le exhiben un documento del cual también tengo el original, que lo he publicado y se lo he compartido a algún periodista alguna vez, que es lo que a ella le quisieron hacer firmar en el Aeroparque Metropolitano, que no es menor lo que le hicieron firmar en el Aeroparque. ¿Qué le hicieron firmar? Querían que firme y ella se niega, por eso ella es secuestrada ilegítimamente. ¿Por qué? Porque querían que ella lee una cuestión de salud para renunciar y depositar en poder en las Fuerzas Armadas hasta el llamado a elecciones, por cuestiones de público y notorio. Y ella se niega. Esto lo cuenta hasta Dehesa, que era yerno de Lonardi, y con un acto de total honestidad esa lo cuenta patente, de que ahí está el acto de grandeza de Isabel. Y por eso me da fastidio cuanto pseudo historiador dice que ella legitimó el golpe o la dictadura del 76. Porque imagínense, si ella firmaba ese documento, se iba a vivir holgadamente a Puerta de Hierro, a la quinta 17 de octubre, que también después se la roban, pierden. La pierde. Y ahí está el acto de grandeza. Ella prefiere la prisión y las vejaciones antes que legitimar a las Fuerzas Armadas. Y hoy en día te lo presentan como que ella fue la gran cómplice de todo lo que aconteció y devino desde el 76 a la fecha, ¿no? Ahora, Diego, te quiero preguntar, ¿por qué no salió a hablar después de un tiempo, Isabel? No es que no salió a hablar. Ella salió a hablar en un montón de ocasiones. La otra vez, Silvestre, el periodista, publicó una de las entrevistas
ella no es que no ha salido a hablar. El tema es que cada vez que aparece, yo la entiendo perfectamente. Hace poco unos amigos de España, de una asociación de Hoyo de Manzanares, le entregaron un premio a la hispanidad. Hace un par de semanas. Sí, en rigor de verdad fue hace un tiempito, Pepe, que eso salió. No, pero digamos que, exacto, Que pero trasciende. que se hizo público hace un par de semanas. Claro, te pero cuento fue antes. la verdad de cómo fue el asunto. La Asociación Española de Hoyo de Manzanares es una organización filantrópica, hispanista, muy hispanista, que entre otras cosas se dedica también a ayudar a las personas discapacitadas, tiene un objeto social muy ponderable. Y quieren darle el primero de los reconocimientos de la defensa de la hispanidad a Isabel Perón como reconocimiento, no solo a ella, sino también al general, por toda la defensa. Recordemos que la señora fue a hablar de un discurso magistral en su momento en el Instituto Hispanoamericano, en su momento en España, tiene toda una cultura en sus discursos de defensora de la hispanidad. Esto fue hace un tiempo, un poco después de su cumpleaños, no mucho más. Creo que mes de febrero, después la organización... ¿Cuándo cumpleaños, Isabel? 4 de febrero. La organización preserva, exhibe la fotografía por tweet, por X, y por redes sociales. Sí, sí. La exhibe y ahí hubo un boom de que salió por todos lados. Y ahí está el otro tema. Cuando aparece porque aparece, cuando no aparece porque no aparece. Porque han gastado litros y litros de tinta o de espacios informáticos para dedicarle cualquier tipo de improperio y de calumnias. Yo te voy a decir algo, Diego, y realmente creo que no va a tener problema, Pepe, lo sostenemos nosotros. Si en algún momento, por este medio, estando vos, quisiera salir la señora, nosotros lo haríamos con un absoluto respeto y aparte con ganas de poder fundamentalmente escucharla. Así que tomá esto en cuenta, por favor, transmitíselo, porque queremos saber simplemente quién es Isabel Perón, nada más ni menos. No queremos nada de cuchilladas porque siempre está, o de pegar en la espalda, no. Queremos saber de ella porque lo merece también. No, coincido que lo merece. Desde ese punto de vista y estando vos, porque creo que vos sos como un hijo, me da toda la sensación. Un hijo, un nieto casi podés ser de Isabel y me parece que va a tener el grado de confianza si estás vos, así que en este medio, cuando ella lo decida, puede salir. ¿Qué te decía o qué te dice Isabel de Eva? No, ella tiene un respeto, creo que se hace peronista por Eva, siempre lo ha dicho. ¡Qué bárbaro! Ella se hace peronista por Eva y hay testimonios de incluso la entereza que ella tuvo cuando recibe ella el cuerpo de Eva Perón en Puerta de Hierro. Cómo tiene que... todos lo cuentan, incluso los enemigos del peronismo, que firmaron el mismo acta, la actitud de Isabel, porque no es que llegó acondicionado el cuerpo. Llegó en las peor de las degradaciones. Todos cuentan que Isabel lo primero que hace es tratar de evitar que el general la vea en esas condiciones, porque sabía el impacto que le iba a representar. Ella le lava los cabellos, la vuelve a vestir como puede, sin tener las prácticas de ese tipo de arte, ¿no? De lo que es la manipulación de un cuerpo. Ahora, ¿cuántas series sin sentido se han hecho en relación a lo que vos me decís, Porque hasta hace poco he visto una serie sobre Eva Perón, muy distinto a lo que vos estás diciendo. Y ese es el problema, que hoy la historia argentina, prácticamente de Perón se sabe lo que dice o hace Víctor Laplace, ¿no? Más que lo que... Después hay otra cosa que esto hace unos años ella me ha dicho, ¿en qué cabeza puede cupirle a cualquiera, o cualquier improvisado tiene que ser, ¿no? O ingenuo de creer, primero que ella hacía algún espectáculo esotérico con ese cuerpo, que estaba en el altillo de la Quinta, y sobre todo que Perón hubiera permitido que terceros vean ese tipo de espectáculo. Eso no entra en la cabeza. Y sin embargo en las películas lo ponen porque es parte del circo, ¿no? Del circo demonizador. Según Isabel, ¿cómo era Perón? Ella lo ve, por supuesto, de su faz humana. Era no solo su esposo, sino la persona que más convivió con el general. No hay otra persona más que ella que haya convivido tantos años, porque desgraciadamente su primera esposa murió a los 12 años de casada, Aurelia. Sí. Bueno, Eva Duarte, sabemos, Evita, que muy fallece jóvenes. muy jovencita, a los 33 años. Y ella, bueno, lo ve desde la relación cotidiana que tenía con él, lo conoce
en todo, hasta qué cigarrillo fumaba. Esos son los detalles de que muchas veces uno se va a ver en los libros para ver si mienten o no, cuando te dice el general fumaba tal. Sí. En detalles pequeños, como no para irnos tan alejados de las cosas que hacen a o la análisis esencia más profundos, ¿no? Ya cuando ven cosas de poca rigurosidad histórica. Y ella cuenta, creo que lo más loable fue cuando ella dice que no la pasaron bien como todos creen que pueden. Ellos tuvieron necesidades muchas veces. En Centroamérica pasaron muchísimas necesidades. En el año 63 en España pasaron muchísimas necesidades. Necesidades que lo llevaron a hacer negocios para ganarse el mango impensados. Yo por ahí publico algunos porque tengo un original. Llegaron hasta imprimir una revista ellos en la Gran Vía que se llamaba Consumo Popular, donde Isabel escribía de recetas de cocina, el secretario escribía creo de astrología y Perón de historia militar, para ganarse el mango y tratar de... Se vendían 1000, con eso tenían un ingreso. Pero tampoco es que ellos cuando reciben un dinero, compran la quinta 17 de octubre, el terreno, no es que les sobró mucho, tenían la suerte de no tener que alquilar, como pudo haber sido en Arce 11 y en los otros domicilios. igual que ahora que está luchando Alberto por 14 millones. Y bueno, pero ahí entonces no es que ellos tuvieron una época de esplendor económicos como todos creen que pudieron haber tenido. Después el general tenía que mantener una residencia donde prácticamente era la meca del peronismo. Claro. Iba todo el mundo, con lo cual había que recibirlo con un café, con el azúcar, que no parece, pero es un costo. En las cosas cotidianas eso se demuestra. En lo cotidiano se vuelve todo claro. Sí, y respecto de lo que preguntan de cómo vive Isabel, es una austeridad total. Porque acá como te lo muestran, un chalet de lejos como que es todo un complejo que es todo de ella. Es un chalecito en un rincón que tuve la suerte de verlo, de estar dentro el año pasado. Y una austeridad total. No digo que no tenga, no sé, muebles lindos, lo que podemos tener cualquiera de nosotros. Pero no la mansión que todos acá pero tenemos. no la tentación que le atribuyen, No. luego. No tiene ni automóvil. ¿Y qué balance hace de su gestión? ¿Qué es lo que te ha contado a vos que también transmitís en el libro? ¿Cómo balance de su gestión? Sí, de los años que estuvo en el gobierno. No, ella siempre, no solo a mí, porque siempre tiene una pregunta que... Por eso digo, no es que no han dado entrevistas. La señora ha dado y muchas entrevistas. Todas terminaban mal, porque cuando ella... ¿Por qué la ridiculizan? Cuando, por ejemplo, cuando utiliza un término castizo, total, que es el no me atosigue, dice, era porque la estaban atosigando. No hay mejor definición que esa. Y la verdad que pobres de nuestra cultura, de la heredad de la cultura hispánica del hoy, ¿no? Que nos avergonzamos de nuestro lenguaje castizo, ¿no? Porque la ridiculizan por esas cuestiones. Y ella, fíjense que... ridiculiza por esas cuestiones la gente que, sin embargo, deja pasar que ayer un arquero frustrado, el presidente de la Nación, el propio Messi, cuando habla de fútbol, habla del fútbol, Sí. habló de dijo, no, porque yo practicaba soccer. Bueno, yo lo dejo pasar, pero la gente que lo apoya a él es la que se fija en esas tonteras, por ejemplo, Entonces, ¿no? tal cual. Verdaderamente. O también o también se han fijado en esas tonteras algunos que son periodistas que se comen las S, o que hablan Exacto. con Z, o que se sean. Entonces hay que tener respeto por sobre todas las cosas. Sí, Tal continúa. cual. Y coincido total porque soy rosarino encima, con lo cual tenemos un plus pero nosotros con el aparte, tema. Una vez que, cuando ella, viuda, cuando muere Perón, todavía era una mujer joven y tuvo una vida personal, una austeridad dignísima. No es el caso de otras como, una vez que muere tu marido puedes hacer lo que quieras. Pero yo te estoy recordando a Jackie Kennedy, Claro. otras más, bueno, que tenía... Ella prácticamente era monacal la vida que tuvo, Y ¿no? es monacal. Monacal, Y es un estaba ahí en recato, la torre como... es un recato extraordinario. como El la recato mujer que ella de, tiene. de Felipe el Hermoso, ¿no? Acompañando siempre el cadáver de Perón. Mirá si hubiera sido una Fátima Flores, ¿no? Y después todas las que pasó, ¿no? Porque Fátima Flores fue un contrato. que Perdón, hiciste. pero solo un chascarrillo. Porque Ah, ¿sí? por cualquier cuestión mínima, acá se hubiera victimizado cualquiera por algo mínimo en comparación de lo que le hicieron a ella. Sí, sin lugar a dudas. A lo ella no Mesidor, solo ¿no? le roban la herencia en Suiza, un apoderado abusando de funciones le roba la herencia del general, que después lo premia el Estado argentino siendo juez nacional. A ese, Sí, recordamos el nombre. teniendo una condena porque
esta es la realidad, Isabel le gana el juicio. No solo eso, después todas las que pasó, cómo pierde la quinta 17 de octubre, que no era para ella. Ella siempre dice que le ha llamado al doctor Menem, que le ha dicho, doctor, va a remate la quinta. Ella no vivía, ella estaba alquilando en otro lado. Qué bueno sería que el Estado argentino la compre porque era nuestra meca del peronismo, para hacer una agregaduría o algo, y acá el Estado argentino le dijo no, porque imagínense lo que van a decir los radicales. Pierde la propiedad. Ella estuvo muchos años sin cobrar jubilación, contra todo lo que todos creen también, porque ella, la ley de reivindicación viene de la época de Alfonsín, hay que decirlo, que el doctor Alfonsín sanciona la ley de reparación histórica de Isabel Perón, pero ella empieza a cobrar recién su jubilación a fines de los 90, contra los que todos creen. Y después todo lo que se le hizo, se ha hablado en los últimos años. ¿Quiénes fueron los enemigos de Isabel para Isabel? Y ella se lo han preguntado directamente. Muchas veces ella ha dicho una frase de la época de cuando le cortan las manos al cuerpo de Perón, porque eso también tuvo que sufrir la señora, que ha dicho, son los mismos de siempre, ¿no? Que yo nunca entendí eso, verdaderamente. Lo de las manos. Lo de las manos de Perón es algo que yo no lo entendí. Salieron tintes esotéricos, otros dijeron que no. Cortando la mano, llevaban la mano así, se lo ponía un disparate total, porque te imaginas. Y lo interesante es también la misteriosa y trágica muerte que tuvo el juez a cargo justamente de ese delito, ¿no? El doctor Farsois, sí. Exacto. Sí. Acá hay varias cosas que decir. ¿Por qué coincido con la señora cuando dice los mismos de siempre? Porque esto pueden decir, hay una hipótesis. La causa no avanzó porque la única querellante y denunciante es Isabel, esa es la realidad. No hay nadie ni que como amigo oscuridad que se haya presentado, ni CGT, ni ninguna organización peronista que como amigo oscuridad se haya metido en la... Ella fue la que la mantuvo viva y hay que decirlo, el juez Baños también, que era el secretario de Farsois también, con una cuestión histórica. Ahora bien, cuando ella dice los mismos de siempre, Pepe, yo te recuerdo dos cosas. Primero, recordemos que a Isabel le pusieron trotil en el tren de aterrizaje del avión Iberia, donde ella la iban a trasladar a España. Si la Policía de Seguridad Aeroportuaria no lo hubiera encontrado en Ezeiza, no solo volaba por los aires la expresidente, sino toda la tripulación, que eran más de 378 personas. Eso fue gravísimo, digo porque se habló mucho de magnicidio del intento y eso se borró en la historia. Nadie habló más del intento de asesinato un 25 de mayo de 1984 una presidente de la nación. Al tiempo, no solo le cortan las manos al general Perón, al cuerpo del general Perón. ¿Y cómo ella se entera del trotil? Porque la Policía de Seguridad Aeroportuaria la detecta antes de despegar el avión. Bien. Fue un escándalo internacional. Ella, lejos de victimizarse, llega a España con otro avión, por supuesto, y solo declara: nadie se muere 5 minutos antes de los planes de Dios. Nada más, no dio más declaraciones. Fíjate vos que yo no recordaba eso. Es interesante que la doctora Villarroel nos recuerde también ese atentado terrorista. No, eso fue espantoso, y con la entereza que la señora manejó ese asunto, porque por eso digo, por cualquier cuestión menor o no, hacemos cualquier cuestión rimbombante, y eso fue gravísimo. Al poco tiempo, ella sufre una violación de domicilio en Puerta Hierro, antes del corte de las manos de Perón, y a todas las imágenes de los Jesucristo, yo publico una, los Sagrados Corazón de Jesús. Ella al día de hoy es una personalidad muy, muy religiosa, sumamente religiosa. Le cortan las manos a las imágenes, o los pechos a las imágenes de la Virgen María o de alguna santa. A todo el álbum fotográfico que el Estado argentino le está robando hoy día, el acervo privado de Perón a la señora, porque ella está viva y es la heredera. No solo por testamento. Bueno, no quiero abrir eslabones. ¿Por qué? Yo una vez le pregunté por qué Perón hizo un testamento si ella era su heredera forzosa. Sí. Y ahí, bueno, había una cuestión de que había un testamento anterior. Bien. Y cómo instruye el general también a hacer lo que Isabel nunca hizo. Que yo a veces le he hecho alguna chanza, porque el general en el testamento le está diciendo: hace juicio por esto, por esto, por esto y por esto. Y ella con su tesis de que al Estado no hay que hacerle juicio. Miren ustedes también cómo la racionalidad, ¿no? Que te demuestra de cuerpo entero lo que es la señora. Y cuando decimos la señora, los peronistas por algo le decimos la señora. Sabemos los peronistas quién es la señora cuando hablamos de la
esposa del general Perón. Ahora, vos dijiste la palabra proscripta, intento de magnicidio. Muchas de estas palabras las utiliza o son también colocadas en Cristina Fernández de Kirchner. Salvando las distancias se utilizan, sí. Sí. ¿Y cuáles son esas distancias? ¿A dónde iba? Porque sabía que me ibas a responder eso. No, yo creo que en la figura de Isabel Perón... Sabía, Diego. No, esto es opinión personal, sin entrar y respetando las opiniones de todo el mundo. Yo me centro en la figura de la señora de Perón, que, primer dato a reparar, de Perón lleva el apellido del general. A ver, ella cuando sufre su primer gran problema de salud fue porque cae por las escaleras en un proceso, como ella ha dicho alguna vez, a mí me detienen los militares de noche, me secuestran y los supuestos democráticos me hacen lo mismo. En el 2006-2007 fueron de noche, un pleno invierno, a detener a una persona que estaba en Aguas, de noche como si fuera un narcotraficante de Interpol, en todo un circo que requirió aparato de inteligencia, cualquier cantidad de dólares para el operativo. Ella llega, supuestamente fue un operativo de detención sorpresa, de detención sorpresivo. Cuando ella llega había chicos de no más de 20 años escupiéndola, tirándole cosas. Eso por un lado. Quiero decir, esto fue en supuesta democracia que le hicieron esto a la señora de Perón. Luego se desarrolló un juicio que el propio Estado español la sobresee, la absuelve de culpa y cargo. Dicen que es una persecución política. Y otra de las canalladas más graves, que en la presentación que dijo Pepe del libro, del excelente libro del doctor Clopet, lo dije también porque me da fastidio, en plena supuesta democracia, al general le profanan de vuelta al cuerpo. Por eso creo que no hay mejor definición que decir son los mismos de siempre. Es el gorilismo de siempre. Porque le profanan el cuerpo, al general le faltan las dos manos, esto lo sabe muy poca gente, yo lo vivo denunciando. Pero además, en el 2007 le rompen clavícula derecha y fémur. El fémur lo cortan en 4 trozos, cuando sin prueba alguna, una mitómana imbuida por ciertos intereses inconfesables, vamos a decirle. Dijo que era la hija. Dijo que era la hija. No había prueba. El expediente judicial del juzgado de familia es risible. Si uno lo ve, la verdad no da risa, quiero decir risible en cómo una jueza en lo nacional puede permitir semejante profanación y acto sacrílego con un cuerpo cuando no había una prueba fehaciente. No obstante, dale que va, todo sirve, le cortan. Es gravísimo lo que se siguió haciendo con el cuerpo del general Perón. Por eso creo que no creo tener razón cuando digo que Isabel está exiliada hoy en día y proscripta por la historia. Proscripta porque dicen cuanta canallada por doquier les viene bien al gorilismo para sea por derecha o por izquierda, esto sin distingos, Sí, sí. Porque al final no se entiende cuando la izquierda te describe la situación, o ciertos sectores de izquierda, no se entiende entonces si el golpe estaba bien o mal dado. Porque hablan tanta peste de la señora de Perón que al final uno no termina de concluir entonces cómo es. Diego, ¿cuántos libros tenés vos escritos? Creo que 4 más o menos. El de Isabel, 3 ediciones. Decime el título del de Isabel. Es María Estela Martínez por siempre de Perón. Ese es el último. Ese es el último, sí. Después hay una refutatio que le hice alguna vez otrora y Pepe también me ha invitado a presentarlo alguna vez a Fernando Iglesias, era Fernando Iglesias del Perdueli, con una refutatio, un libro gravísimo que él sacó que se llamó, algo así como La Cuestión Malvinas, un libro que utilizaron el enemigo, Albión, cuando él era diputado nacional como basamento para justificar los intereses de supuesta soberanía sobre el archipiélago. Eso es gravísimo. En cualquier país normal, este sujeto en vez de ser diputado de la nación tendría que estar preso por traición a la patria. Exacto, traición a la patria. Es un personaje psiquiátrico que solamente puede entrar por lista sábanas porque lo utilizan como comodín, si no, no lo vota ni la madre, ¿no? Diego, ¿y cómo se pueden adquirir tus libros? ¿De qué manera? Están en librerías. En librerías están. Y en la Sequete también. ¿Quiénes te lo prologan el libro? Por los prologuistas también hablan del autor, ¿no? Me lo prologó Isia Recalde con una poesía hermosa. Mira vos, qué casualidad, ¿no? Ignacio Clopet, Jorge. Mira vos, qué casualidad. Jorge González Crespo en alguna edición. Sí, lo conozco, Jorge González Crespo. ¿Y ediciones qué es? ¿La editorial cuál es para los que lo quieran actual adquirir? Es Areté. Bien. La actual.
Pero pueden pedir el libro por Ediciones Arete hoy en día. ¿Y cómo te pueden contactar a vos? ¿Tenés algún Instagram? Tengo redes, sí, con nombre y apellido, ya me ubican fácil. Massieri directamente. Diego Massieri. Está la cara de él, la tapa de los libros, está en Instagram. Una cosa que quiero rescatar. Facebook. Das para cantidad de que capítulos. Ha tenido hermosos gestos, hermosos y corajudos gestos, porque hoy son la excepción, el Papa Francisco también. En ponerse a disposición permanente de la señora, yo fui testigo de su respeto que tiene por la señora de Perón. A mí me sorprendió totalmente. En este momento la tenés delante, a María Estela Martínez de Perón. ¿Qué le decís? Bueno, yo todo lo que tenía para decirle, tuve la suerte de poder decírselo. Tengo un contacto asiduo por teléfono. Ya me doy cuenta. Y yo creo varias cosas. Alguna vez le he dicho que el general Perón no ha tenido hijos, pero bueno, hay muchos buenos peronistas que nos consideramos sus hijos. Y bueno, y el agradecimiento que no quede solo en palabras, ¿no? Creo que tiene que ser actos permanentes de justicia y de reparación histórica. Y bueno, las virtudes, creo que las virtudes que ha tenido la señora de Perón no es solo por que uno la homenajea por ser la esposa de. Ha tenido virtudes y méritos propios que los detallaste. Detalló perfecto también Pepe, cuando en su momento hablaba de la cuestión social. Una Argentina que, si bien se mataba en nombre de la justicia social, en cierta época había solo un 2,8% de pobreza promedio en 3 años, pleno empleo. Y medidas soberanas, no solamente la del Shackleton con respecto a nuestras aguas territoriales y las Islas Malvinas, sino el hecho de que, claro, ahora sería inconcebible para la piara que nos gobierna nacionalizar las bocas de expendio. Del petróleo, derivado porque, del claro, la nacionalización nacional, no, es un verso la nacionalización, porque y ahí tienen que ver los Kirchner que la vendieron, la volvieron, bueno, entonces en el medio vamos corriendo con cometas con todo esto. Por eso es interesante la presentación del libro de Clopet, que habló otro gran escritor, Castellucci, que tuvo la desgracia que le asesinaron un hijo y que va a estar invitado a este programa, donde él dijo que el gobierno de la señora fue el último gobierno peronista, no lo que vino después. Sí, aquí la mayoría dijeron eso. En este después programa vamos a hablar eso con Castellucci. Y también pero un candidato del peronismo, no, bastante histriónico, que el otro día estaba con Balatón, se fue bastante escandalizado diciendo que nos habíamos olvidado la década ganada que he traído. No, viejo, y sobre todo vos, que ya sos un veterano mayor que yo, sabés muy bien qué es lo que se quiso decir. Bueno, pero hoy cree que tiene el peronómetro, por eso que también lo hace. No, hay un tema grave que y nos aprovecho vamos. La oportunidad que pido a todos que lo investiguen, que fue la tercera vía inglesa, esta geopolítica inglesa de la tercera vía de Giddens y compañía. Sí, Diego Massieri, sos brillante. No, tanto no, pero les agradezco. No, que me la voy a quedar. La tercera vía, qué bueno que vos recuerdes todo eso. Tenés una juventud. Porque la tercera vía la habíamos establecido nosotros. Cuando yo digo nosotros, estamos diciendo el peronismo. Perón tuvo un hijo muy afamado que se lo mataron. Ya sabes a quién me refiero. Sí, por supuesto. Rucci. Por supuesto. Pero en el fondo nosotros somos todos sus hijos espirituales. Vos serías como el nieto. Entonces, vino acá que los liberales descubrieron, no, mirá, Giddens que habla de tercera vía. Pero eso lo dijimos nosotros, hermano. La tercera posición después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, que encima la tercera posición es nada que ver con la tercera vía, claro. Otra cosa, porque la tercera no tiene nada que ver, pero nosotros hicimos la relación con Cuba, que inclusive le dimos, y fuimos el segundo país en el mundo en reconocer el Estado de Israel, ahora que son todo tan prompito cortado. Fuimos nosotros, es más, estuve acá visitando y agradeciéndole a la señora la premier de Israel, pero Golda Meir, siempre que me la confundo con Indira Gandhi. Bueno, quien habla también maravillas, que lo he tenido yo en comunicación telefónica, es Osvaldo Papaleo. Es increíble. Bueno, él tuvo una relación directamente. Por eso lo nombro, por eso. Gracias, Diego Massieri. No, gracias a ustedes por la invitación. Un placer, maestro. Al contrario. Qué joven, qué talento que tenés, no, Diego. Tanto, no, es pero así. Bueno, gracias. Tenés un talento absoluto. Una cosa, a los dos se le mandó una carta a Isabel Perón. Es como si yo a los dos se le mando a Cristina Fernández de Kirchner. Ay, es increíble.
Mis amores, nos encontramos mañana en Una Mirada Austral a las 16. Chao, gracias, los amamos.